con palpitaciones, sin ningún tratamiento, sin ningún estudio extra. ¿Qué les interesaría saber a ustedes, panelistas, para abordar un electrocardiograma de esas características? Bueno, primero, al ver este electrocardiograma, hay que tener un poco hay que hacer una correlación. Primero, que nos estamos enfrentando a un electrocardiograma con un ritmo que se observa irregular. Si podemos ver en la derivación del dedo largo, que es la parte final del electrocardiograma, tenemos un latido sinusal acompañado de un latido con un complejo, digamos, QRS ancho, ¿no? Que es lo que nos hace pensar en un origen a nivel de los latidos ventriculares. Es importante, desde que yo veo este electrocardiograma, veo al paciente, es decir, qué tipo de paciente es el que yo tengo frente a mí. Probablemente es un paciente que yo sospecho una cardiopatía estructural o no, o es un paciente joven. Eso es lo primero que empiezo a pensar desde que yo veo ese electrocardiograma y las morfologías que se me están presentando. Es decir, siempre que nosotros veamos un latido ventricular, casi siempre lo asociamos a enfermedad estructural del corazón. Incluso los latidos ventriculares en general, ese es el miedo que dan, ¿no? Que son latidos que están originando de la parte de los ventrículos y a cualquier médico le puede empezar a dar un poco de temor, ¿no? Ver estas características del electro. Pero aquí yo quiero que observen algo que es muy característico de electrocardiogramas que tienen extrasístoles ventriculares pero que pueden ser benignas. En primer lugar es la morfología en las precordiales. Pueden observar en heces profundas en B1 y RR' en B5 y B6, y esto nosotros lo asociamos con una extrasístole que viene originada que tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Eso es el primer punto que yo observaría del extrasístole. Y la segunda es que las derivaciones inferiores, o sea, D2, D3 y ABF son positivas. Entonces, quiero centrar ahí rápidamente. Este es un electro con imagen de bloqueo de rama izquierda y con las derivaciones inferiores positivas. Desde ese punto yo empiezo a sospechar que se está originando de la parte basal de los ventrículos y que es muy probable que se esté originando de los tractos de salida del corazón. Repito, esto hay que asociarlo con un paciente muy probable que no lo podamos asociar a cardiopatía estructural. Entonces, vemos las derivaciones frontales que va de 1, de 2, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, y observamos esta característica. D2, D3 y ABF son positivas. Entonces, quiere decir que se están acercando hacia la pared inferior. Por eso pienso, bueno, esto viene de la base o de los tractos de salida de los ventrículos. La siguiente pregunta que yo me hago es si pueden ser originados del tracto de salida del ventrículo derecho o del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Quiero que observen la transición. La transición en las precordiales es un concepto muy fácil de entender. Es cuando la R es mayor que la S en la extrasístole. Entonces podemos observar que va creciendo la R de B1, B2, B3 y en B4 hace la transición de RS, digamos. Entonces, esto es muy característico de las extrasístoles que se originan del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué? Si observamos una transición tardía después de B3, o sea, B4, B5 o B6, vienen originadas del tracto de salida del ventrículo derecho, y si observamos una transición en B1 o B2, vienen originadas del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, volviendo a repetir, este es un electrocardiograma con una imagen de bloqueo de rama izquierda, con las derivaciones frontales positivas de 2, de 3 F, y la transición se observa que es
hasta B4 y eso me hace pensar en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ok. Sí, excelente análisis. Doctor. Algo todavía, yo creo que muy sencillo, o más sencillo de lo que dijo el doctor Lainez. Yo veo un electrocardiograma que está en ritmo sinusal y que está bigeminando con una extrasístole ventricular. Una extrasístole ventricular porque pues es un complejo que sigue al latido sinusal ancho, que no precede o no tiene una onda P antes de ese complejo ancho, y que bueno, pues está bigeminando porque es un latido sinusal y un extrasístole, un latido sinusal y un extrasístole. Entonces, aquí, desde el punto de vista clínico, no tanto electrofisiológico, desde el punto de vista clínico, cuando tenemos estos electrocardiogramas, tenemos que pensar siempre si hay cardiopatía estructural o no. Y un concepto interesante es esto de la carga arrítmica. No sé si nos los puedas explicar, Óscar, o la doctora Nereida o Sergio, estos conceptos básicos para la gente que no son electrofisiólogos y que nos entiendan cuándo puede ser peligroso esto y cuándo no. Bueno, la carga rítmica la podemos inferir nosotros al ver en el electrocardiograma una extrasístole. Con que haya una en todas las derivaciones, nosotros podemos decir que el paciente tiene una carga rítmica alta. Entonces, esto ya es indicativo de realizar un estudio Holter para nosotros cuantificar cuántas extrasístoles tienen un día y así se saca una relación. Dependiendo del porcentaje de extrasístoles es el tratamiento que va a tener el paciente. Entonces, si el paciente es sintomático y tiene menos del 10%, estará indicado dar tratamiento médico. Está descrito también que ya por arriba del 16% de extrasístoles, el paciente puede tener cardiomiopatía, o sea, esto es una dilatación de cavidades y pues ya hay indicación de realización de ablación. Me parece importante recalcar efectivamente justamente con esta alta carga rítmica que salvo tanto la experiencia del grupo de electrofisiología mexicana como incluso del resto del mundo, lo que nos indican es un porcentaje de éxito muy elevado para cuando sospechamos que se trata y cuando confirmamos que se trata de una arritmia ventricular idiopática, es decir, que no está asociada a alteraciones estructurales o funcionales del corazón, la tasa de éxito para la ablación es muy, muy alta, muy cercano al 92-93% para prácticamente todas y en especial esta del tracto de salida del ventrículo derecho. Óscar, este electrocardiograma escuché que pertenece a una mujer de 40 y tantos años de edad sin cardiopatía estructural, ¿es correcto? Es correcto, es una mujer de 45 años sin ningún antecedente, sin ninguna enfermedad previa y obviamente todos los estudios que salieron o nos arrojaron un corazón estructural y funcionalmente normal. Y hablando de carga rítmica, me imagino que le hiciste un Holter. ¿Qué carga rítmica tuvo esta paciente? 45%. 45%, ok. ¿La propuesta tuya fue? La propuesta fue ablación, especialmente porque iniciamos beta bloqueador y no lo toleró por los efectos adversos. Presentaba mucha fatiga, somnolencia e hipotensión sintomática. Entonces, la siguiente propuesta fue ablación con esa carga rítmica tan alta. Óscar, otro de los conceptos que a mí me enseñaron cuando fui fellow de electrofisiología es ver la morfología del extrasístole en el electrocardiograma. El electrocardiograma que tenemos está muy bonito porque en todas las derivaciones, como decía la doctora Nereida, tenemos la extrasístole y ahí podemos hacer muchas cosas. Con un simple electrocardiograma nosotros podemos saber o decir si esa extrasístole es buena o mala, si es peligrosa o no. No sé si los panelistas tengan ahí alguna opinión al respecto. Me parece una excelente pregunta. Si solamente con un electrocardiograma, sin tomar nada más, podemos hablar de malignidad o no de un extrasístole. Bueno, pues buenas noches. Lo que vemos a la hora de un electrocardiograma que tiene una gran cantidad de carga rítmica como la que estamos viendo, la morfología, ya sea de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, en ocasiones podemos inferir que algunos pacientes pueden tener datos de malignidad y en estos casos lo que tendemos a ver o tendemos a buscar es la repolarización
que tienen exactamente estas extrasístoles. En ocasiones podemos identificar a pacientes con cardiopatía isquémica cuando tenemos imágenes con repolarización totalmente concordante hacia lo que es la imagen del bloqueo de la rama, ¿no? Ejemplo, no siempre va a presentarse como tal, con un 100% de especificidad, pero en ocasiones cuando vemos pacientes que tienen extrasístoles con imagen de bloqueo de rama izquierda y la repolarización en las precordiales va en la misma dirección que la onda R o que la onda S, estamos hablando de una concordancia positiva hacia lo que es la despolarización, y eso puede sugerir en ocasiones que ese paciente tiene una cardiopatía isquémica de base. Oscar. Que me parece que sí, efectivamente hay otro parámetro que también se toma de forma clásica, que es el periodo de acoplamiento. Todos estamos, o la gran mayoría de nosotros, estamos familiarizados con este fenómeno descrito de R sobre T, que es cuando una extrasístole cae en el periodo más vulnerable de la repolarización ventricular, que es prácticamente en el pico de la onda T. Ahí sí puede relacionarse a problemas y eventos incluso de muerte súbita. Son raros efectivamente en los pacientes con o sin cardiopatía estructural, sin embargo, es algo a tomarse en cuenta. En este caso, ¿no? Como podemos ver, además de que lo que ya describieron el resto de panelistas, el periodo de acoplamiento es fijo, sin embargo, se encuentra muy lejos del pico de la onda T, entonces podemos decir que de inicio no es algo que nos llame la atención de forma muy significativa. ¿Algún otro comentario? Y como yo me lo aprendí, y es una manera muy coloquial, insisto, muy coloquial de decir si es buena o mala, es compararlo con alguien que les caiga mal yo diría los extraterrestres, para no herir susceptibilidades aquí en la Tierra. Y algo que me dijeron a mí en algún momento es que las extrasístoles chaparras, gordas y feas son las malas. ¿Qué quiere decir eso? Las extrasístoles chaparras, las que tienen poco voltaje, las que son pequeñitas, las gordas, las que están muy anchas, y las que tienen empastamientos, en un empastamiento como ven en B4, que tiene un empastamiento ahí, pueden ser datos que nos pueden decir que esas extrasístoles son malas. Las extrasístoles buenas son, como en este caso, las extrasístoles altas de un gran voltaje, que no son tan anchas y que no tienen tantos empastamientos. Entonces es una manera coloquial de identificar con un simple electrocardiograma también qué extrasístole puede ser buena o puede ser peligrosa. No sé qué opinan ustedes. Yo tal vez solo agregar, doctor, que bueno, volvemos a repetir que estamos hablando por la experticia que tenemos de una extrasístole que sabemos que viene del tracto de salida y que probablemente la consideremos benigna. Pero solo para el público en general, bueno, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Siempre se debe de complementar los estudios con lo que se considere desde el punto de vista de la historia clínica. Muy bien, nada más me gustaría, me surgió en preguntas y respuestas del auditorio una pregunta interesante, que si los pacientes que tienen una alta carga arrítmica, síntomas, podemos o es obligatorio, por decirlo entre comillas, la ablación. No, sin embargo, la verdad y con nuestra experiencia, creo que todos coincidimos en que la gran mayoría de los pacientes lo prefieren porque les quitamos la posibilidad de síntomas. Esa es una idea que me gustaría mucho dejarlo en este tipo de arritmias. El beta bloqueador controla síntomas, no carga arrítmica. Es decir, los pacientes, a pesar de que les damos medicamentos y pueden mejorar uno de ellos, sus síntomas, si bien disminuyen, persisten la gran mayoría del tiempo y la carga arrítmica no mejora. El beta bloqueador e incluso algunas otras opciones como la propafenona, que es un buen medicamento y por lo que es seguro, no recomendamos amiodarona por los efectos adversos, pero mejoran sus síntomas, más no la carga arrítmica. Entonces, platicando con los pacientes pros y contras de esto, muchos prefieren ablación. Muy bien, vamos a pasar, si todos están de acuerdo o si nadie ha emitido otro comentario, al siguiente electrocardiograma. Con tu señalador, Oscar, si nos puedes ir señalando lo que tú consideres importante en tu pantalla, sería ideal. Excelente. Muy bien, pasamos al segundo electrocardiograma. Listo.
Este es de un paciente aún más joven. Este es un hombre de 35 años de edad que tenía solamente como antecedente tabaquismo, aunque su índice tabáquico era bajo, estaba en 2.5, sin ninguna comorbilidad, ningún antecedente heredofamiliar de importancia, y de nuevo el síntoma cardinal fueron palpitaciones. No sé si alguno de los panelistas quisiera comentar rápidamente tanto algo del abordaje como del electrocardiograma que podemos ver aquí. Ok, yo creo que con la información que ya nos proporcionó el doctor Lainez, partiendo de que las arritmias ventriculares principalmente se van a presentar con dos imágenes características, con imagen de bloqueo de rama izquierda y con imagen de bloqueo de rama derecha. Aquí lo que nosotros estamos apreciando es claramente una extrasístole ventricular, igualmente frecuente en un paciente con ritmo sinusal, y vemos la morfología en B1 con una R, la cual es menos positiva que en B2, y vemos que en B1 hay un ascenso de esta onda R que al final hace como una pequeña mella o como que se retrasa un poco antes de llegar hacia el punto más alto, ¿no? También destaca, eso es una imagen muy importante porque mientras la imagen de la onda R tienda a ser mayor, podemos considerar que el sitio de origen de la arritmia va a estar cada vez más lejos de lo que es el septum interventricular, ¿ok? En esa mayoría de los casos. Pero también va a destacar en esta imagen que ese ascenso es lento, ¿no? Eso es importante a considerar porque no todas las extrasístoles ventriculares hacen ese ascenso lento y nos puede orientar en el sitio o el sitio anatómico que debemos de tener. Otra cosa es exactamente que tienen el mismo eje. Podemos ver D2, D3 y el final de ABF como el eje es inferior porque esta cara como tal está viendo que la despolarización va de arriba hacia abajo. Llama también la atención ver que la S en ABL se encuentra un poco más negativa que en ABR, lo cual nos sugiere francamente que esta extrasístole ventricular frecuente proviene de un lugar bastante alto con un origen en el ventrículo izquierdo. Lo que no concuerda, o más que nada, no es un patrón típico, es la onda R chiquitita que tiene en D1, que igual tiene ese pequeño empastamiento o ese retraso de la conducción, y una S que es un poquito más larga, ¿no? En cuanto a lo que es esta extrasístole, a mí me llama la atención que tarda en llegar hasta el pico, y eso podemos encontrarlo en ciertas arritmias que se encuentran en la parte más alta de los ventrículos. Yo consideraría con esta extrasístole que podríamos estar cerca de dos localizaciones, ¿no? Una es francamente que esto proviene con altísima seguridad del ventrículo izquierdo. Posición cercana al anillo mitral, ¿ok? O Sergio, dígame. Perdón que te interrumpa. Haz de cuenta que yo soy cardiólogo clínico, internista o apenas, no sé. Tu explicación me gusta mucho porque estás viendo hacia dónde va el extrasístole, pero ¿cómo podría yo saber cuándo mandarte al paciente para hacerle una ablación o no? ¿Qué me dirías a mí como clínico? ¿Cómo me explicarías a mí esto, Sergio, o cualquiera de ustedes? Yo creo que en el contexto de tener una carga arrítmica elevada, el hecho de tener una función ventricular izquierda deprimida, eso y que no haya una respuesta al tratamiento farmacológico es lo que nos tiene que orientar para saber si ese paciente va a ser o no va a ser llevado a un procedimiento
momento de ablación. Estrictamente hablando, eso es lo que debemos de ver en la mayoría de los casos o en aquellos pacientes que tengan alguna alteración estructural, ya sea que esté asociada a otro tipo de patologías cardíacas. En el contexto de este electrocardiograma y siendo el segundo después de la explicación dada, yo estaba considerando pues tal vez orientar más a los clínicos, al cardiólogo clínico, al internista, al urgenciólogo, al médico general que se puede topar con estos pacientes, para que sepan que puede venir de exactamente el ventrículo izquierdo y que las características que veo que estoy describiendo me refieren que este paciente va a tener esa extrasístole en una porción basal alta del ventrículo izquierdo y que inclusive podría llegar a considerarse en algún momento con probabilidad de epicardio, pero de primera instancia uno pensaría en posición mitral. Digo, electrocardiográficamente, no sé si ustedes recuerdan el electro anterior, el electro, la extrasístole en B1, que es donde se ve el bloqueo de rama izquierda-derecha, el electro anterior tenía bloqueo de rama izquierda. Claramente en este electrocardiograma, no sé si lo puede señalar, Oscar, la extrasístole tiene imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces eso es algo que nos orienta de manera muy sencilla, insisto, y con un grado que puede de error que debemos considerar a que sea del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Si el extrasístole tiene imagen de bloqueo de rama derecha, como es este caso, entonces nosotros tenemos que pensar que el extrasístole viene de ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma anterior, la extrasístole tenía imagen de bloqueo de rama izquierda, lo cual nos hace pensar que la extrasístole venía del ventrículo derecho. ¿Es correcto, Oscar? Sí. Efectivamente, puse justo el electrocardiograma para que quede claro. Ese es el primer electrocardiograma donde efectivamente la definición de bloqueo de rama de si viene del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, es decir, la imagen de bloqueo de rama será solamente con B1. Entonces, aquí el primer electrocardiograma tenemos principalmente negativa, lo que hace imagen de bloqueo de rama izquierda, y en el electrocardiograma problema tipo 2, podemos observar cómo efectivamente es una imagen de bloqueo de rama derecha, como en este caso. Me parece que la doctora Nereida nos iba a dar un detalle más o un comentario extra. Pues nada más de importancia, igual ya es como un detalle fino, ¿no? Pero en la mayoría de las literaturas que se menciona, así como hizo, ¿no? Parece mitral alto, pero en la literatura nos mencionan que en D1 podemos encontrar también un QS para esta localización, pero esto solo lo encontramos en el 30% de los electrocardiogramas, ¿no? Entonces no es un dato tan fidedigno para poder localizar este punto. Aquí en el chat nos preguntan algo que se me hace muy interesante. En la literatura hay varias definiciones de extrasístoles ventriculares frecuentes. Más de un extrasístole en un electrocardiograma de 12 derivaciones o más de 30 en una hora, más de 10% de carga rítmica en un Holter, más de 500 extrasístoles en una hora. ¿Cuál sería la definición o cuál sería la más correcta y por qué? No sé qué opinan ustedes. ¿Alguno de los panelistas que quisiera comentar algo? Pues, o sea, de las que encontramos más frecuentes es que encontremos una extrasístole en todas las derivaciones. Eso se considera ya como carga rítmica alta, o sea, en cuanto al Holter, o sea, lo mencionábamos, o sea, ya arriba está escrito que arriba del 16% ya se produce una cardiomiopatía, arriba del 10% pues tienes que dar ya tratamiento médico, y arriba del 24% está indicada la ablación. No sé, no entendí bien la pregunta. Sí, en la literatura hay diferentes definiciones y yo creo que lo que nosotros hacemos en nuestra práctica es tener un conjunto de todas estas derivaciones. O sea, pero en general, esto de la carga rítmica es un concepto que ha ido bajando. Primero se decía que una carga rítmica importante era más del 30% del total de latidos en 24 horas, luego se bajó a 20%, ahorita anda entre el 16, 10, 12%, para considerar que un paciente va a tener alguna complicación por esas extrasístoles y es necesario hacerle algo, ¿no? Entonces, algo es dinámico que está cambiando, pero lo que nos queda claro y lo que debe de quedar claro es que una extrasístole siempre se tiene que estudiar.
si el corazón es normal o no, desde el punto de vista estructural, si hay enfermedad o no, que acompaña esta extrasístole, y cuántos extrasístoles podemos encontrar yo diría que en 24 horas, que es lo más común y es la herramienta que tenemos casi en todos lados. Yo creo que lo que está, la pregunta, o sea, podemos tener una cantidad de extrasístoles y puede considerarse frecuente dependiendo de cada instrumento de diagnóstico que usemos. No podemos comparar un electrocardiograma a un estudio Holter, 10% o más de una extrasístole ventricular en un electrocardiograma. Entonces, yo creo que todo va a depender de exactamente el instrumento diagnóstico o del monitoreo que se le está realizando al paciente, ¿no? Sin duda, asociarlo o no asociarlo a una cardiopatía estructural o no, eso va a llevar a una modificación en nuestra terapéutica o en nuestro abordaje. Yo solo quisiera agregar algo de esos ítems y de esas opciones. Aquí lo importante es hacia qué va lo frecuente y yo agregaría que cuál es la que nos puede predecir de esas opciones el mayor riesgo para el paciente. Y pues evidentemente será la que nos dé más información, ¿no? Entonces yo optaría siempre por el Holter, es la mejor opción para predecir y definir bien este concepto de extrasistolia ventricular frecuente. Muy bien, pues si no hay algún otro comentario o me parece, no sé si hay alguna pregunta. No, me parece que ya las contestamos. Vamos a pasar al electrocardiograma, al tercer electrocardiograma problema, y ya es una arritmia sostenida, que también sabemos que en estas arritmias sostenidas, la gran mayoría de las ocasiones, la presentación no es en el consultorio, sino en el servicio de urgencias. Y entonces ahí ya es un poco más difícil, especialmente si el paciente no va acompañado, que obtengamos información del paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos este es de un hombre fumador intenso. Él tiene 50 años de edad, que ingresó con dolor torácico y electrocardiograma al servicio de urgencias. Obviamente no sabíamos algún otro antecedente y como la presentación llegó pálido, dolor en el pecho y una presión arterial de 90-60. Aquí, antes de pasar al electrocardiograma, me gustaría saber cuál es el abordaje clínico en el servicio de urgencias recomendado para un paciente con estas características y estos síntomas. Nereida, Sergio. Bueno, yo creo que hablando específicamente del abordaje inmediato exactamente, o el abordaje clínico que tenemos que tener ante un paciente con un electrocardiograma de 12 derivaciones con estas características, es exactamente identificar si el paciente tiene o no tiene estabilidad hemodinámica. Evidentemente, cuando tenemos un electrocardiograma con una taquicardia de QRS ancho, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la indicación como tal es suprimir o eliminar lo más rápido posible esta arritmia a través de una cardioversión eléctrica. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, uno podría intentar hacer algún otro tipo de tratamiento menos agresivo, pero siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Y esto es de lo más importante que los médicos que se encuentran en los servicios de urgencias deben de tener siempre en mente. Muy bien. Una vez que tenemos ya esto, y como bien comentamos, si hay inestabilidad hemodinámica y los datos de inestabilidad hemodinámica, sí me gustaría recalcar que no dependen de la presión arterial. Puede llegar un paciente con 120-80, pero si tiene sudoración, palidez, dolor en el pecho, esos son datos de inestabilidad hemodinámica. No es solamente la presión arterial. Entonces, como en este caso clínico, efectivamente, es un paciente que ingresa con una taquicardia de complejos QRS ancho, podemos observar en el electrocardiograma como todos ocupan más de 3 cuadritos pequeños. En este caso incluso podemos observar cómo el QRS son prácticamente 5 cuadritos pequeños, se mide 200 milisegundos. Efectivamente, las maniobras vagales en una taquicardia
que tiene inestabilidad hemodinámica están contraindicados. Toda taquicardia que tenga inestabilidad hemodinámica necesita cardioversión eléctrica sincronizada. Bueno, una vez que ya tenemos que ya observamos este electrocardiograma, la siguiente pregunta que me gustaría que respondieran los panelistas es si se trata, cómo identificar algunas características que nos sugieran si esto se trata de una taquicardia ventricular o si se trata de una taquicardia supraventricular aberradas. Las taquicardias de QRS ancho inicia así, como ya lo habías descrito, Oscar, ¿no? O sea, primero, pues es una taquicardia. Vemos QRS ancho o angosto, no ancho. RR, en este caso, pues regular. Después, el siguiente paso es ver si es recíproca o no. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una P por cada QRS. Hay veces, si nosotros sabemos que ya hay disociación AB, pues ya el algoritmo se acaba y esto es una TB. Sin embargo, pues a veces es muy difícil su identificación, o sea, por la velocidad, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que buscar es alguna muesca que nos indique que haya una P o no. Para esto nos hubiera servido mucho un trazo largo, para poder comparar con los latidos superiores, ¿no? En este caso, pues yo no, en lo personal, yo no identifico una onda P. Después, lo que tenemos que ver es pues si hay fusiones o capturas, que en este caso pues tampoco hay, ¿no? Si nosotros vemos cualquiera de esas tres características previas, se acaba el algoritmo y lo diagnosticamos como una taquicardia ventricular. Sin embargo, en este caso no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que identificar ahora es si hay concordancia positiva o negativa. Esto quiere decir si hay Rs en todas las derivaciones o si hay QS en todas las derivaciones. Esto Precordiales, ¿cierto? ¿Perdón? Precordiales, ¿cierto? Sí, precordiales, perdón. Esto nos ayuda a saber más o menos el origen, ¿no? O sea, si hay concordancia positiva, pues nos habla que es de un origen más basal, mientras que si hay concordancia negativa, pues nos dice que es algo más apical. Entonces, lo que sí pues, es identificar esto, ¿no? Es muy difícil a veces saber si nuestro QRS es R o si es QS, ¿no? Eso es lo que sigue de identificar en este caso. En este electrocardiograma, ¿dónde te dirías que es algo difícil identificar dónde empieza el QRS, dónde termina? O sea, por ejemplo, ¿te parece que B2 es difícil saber dónde empieza y dónde termina el QRS? En B2, nosotros vemos una pequeña muesca con un descenso. Yo diría que ahí empieza nuestro QRS, ¿no? Es QS en B2. Entonces, nosotros hacemos ese seguimiento hacia B1 para nosotros poder identificar si B1 es R o si es negativo también. Es decir, utilizas esta muesca, te vas hacia arriba para saber dónde empieza el QRS en B1. Sí. Ok, entonces B1 Oscar, tú dirías que empieza aquí. Oscar, yo antes yo parto de lo sencillo a lo complejo. Claro. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, yo veía esta taquicardia y lo que hacía es esconderme, porque no sabía qué hacerle. Tenemos una taquicardia y así lo debemos de abordar todos. Tenemos una taquicardia de QRS ancho, eso no nos cabe duda, el QRS es anchísimo, ¿sí? Y esa taquicardia de QRS ancho, el primer concepto que debemos de aplicarnos nosotros cuando no sabemos de dónde viene esto es una taquicardia ventricular hasta no demostrar lo contrario. Y eso por el concepto muy sencillo de que el 80% de las taquicardias de QRS ancho son ventriculares. Y si eso lo trasladamos a pacientes isquémicos, el 90% de las taquicardias de QRS ancho son taquicardias ventriculares. Por ahí en el chat nos comentaban que explicaran ustedes, Oscar, los criterios de Brugada, que ya los explicó un poco la doctora Nereida, sí, y los criterios de Berikei, que son los dos algoritmos que nos pueden ayudar y que son fáciles y podemos tener en nuestro teléfono y sacar el teléfono, el algoritmo y aplicarlos y con eso tratar de orientarnos. No sé qué nos puedes decir, Oscar. Efectivamente, esos son los dos criterios más sencillos. De hecho, a mi parecer, el de Berikei modificado es incluso más sencillo que el de Brugada. Sin embargo, el de Brugada es el más usado porque es de los primeros que salieron y de los más extensamente hechos. Y toman principalmente los 4 puntos que dijo la doctora. Solamente aquí el único problema, me parece que no hay que entrar, no vamos a entrar ahorita a todos los detalles, pero el único problema que yo veo con este tipo de
de algoritmo es en el punto final. Las tres primeras me parece que son muy sencillas de identificar. Si hay alguna ausencia, lo que dijo la doctora Gutiérrez, que es la ausencia de un complejo RS, es decir, si tienes concordancia, ya sea positiva o negativa. Este es fácil de identificar. Podemos quedarnos en ese y regresar al electro, porque eso pareciera que es fácil, pero no es fácil de identificar. Por ejemplo, ustedes vieron B2, pero donde en el electrocardiograma se ve perfectamente si existe RS. Exacto. Es en las derivaciones B3 y B4. Aquí, no sé, exactamente. Aquí efectivamente, aquí no hay RS, aquí hay solamente una única R en B1. En B2 podríamos decir, si somos muy estrictos, que es QS, es decir, tampoco hay RS. Sin embargo, en B3 tenemos ya una pequeña R que inicia el electrocardiograma. ¿Nos podría señalar, por favor, para que le entendamos? Empieza. En B3 empieza una S, sí vemos el señalador, ¿cierto? ¿Es un puntito rojo? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Okay. Estoy en B3. Se ve una pequeña R y una S. Es decir, aquí solamente con puro B3, que también observamos en B4, ya se rompe el primer criterio de Brugada. Ahora, volviendo a estos criterios de nuevo, el primer criterio, como comentamos, ya se rompió, ya no existe. Después pasaríamos al segundo, que es si este RS es mayor de 100 milisegundos, es decir, para términos prácticos, 2 cuadritos y medio. Podemos volver, me refiero a este parámetro del algoritmo de Brugada. Volvemos y no sé, Laine, si tú opinas aquí del electrocardiograma, si este RS, cumplimos con la regla del RS de Brugada. Está apagado tu micrófono. Sí me parece que sí cumple ese criterio de RS mayor de 100 milisegundos y bueno, eso tiene bastante especificidad, ¿no? En este algoritmo. Sí, ahí creo que es muy importante. El primer criterio, que es la ausencia de RS, no lo cumple, porque B3 y B4 tienen complejos R y luego una S. Pero el segundo criterio, ahí donde está el puntito rojo, que es donde empieza la R, hasta donde acaba la S, pues claramente son tres cuadros pequeñitos, un poquito más. 120 deciros. Es decir, por Brugada hacemos diagnóstico. Y si eso es mayor, eso es igual a taquicardia ventricular. Correcto. Ya no tenemos que buscarle más. Muy bien. El último, el tercer punto ya es buscar la disociación, que es justamente de eso. Alguien mencionó, me parece, en las preguntas que observaban unas ondas PES en D3 específicamente. No sé si los panelistas quisieran decir algo. Bueno, sí, nada más comentar, sí se puede observar o se puede interpretar en D3 una onda P que incluso a mí me parece que podría ser hasta retrógrada, ¿no? Pero lo importante de los criterios, si vamos a asociar la onda P, es la disociación, ¿no? O sea, si está disociado, ese es el criterio más relevante. Si llegase a verse una onda P constante que en ocasiones se observa de manera retrógrada, pues ese no, digamos que no es un criterio. Lo importante es ver si vemos algún tipo de disociación de onda P o onda R. De acuerdo, muy bien. Entonces, les decía justamente que el gran problema que yo veo como clínico para los criterios de Brugada es si ya llegamos al último punto, que es hablar ya de criterios morfológicos, ¿no? Que es otro tema, de que si la R más pequeña es en B1, B2, imagen de rama izquierda, rama derecha. Entonces, la verdad es que si llegan ustedes como clínicos al tercer punto y todavía no diagnostican taquicardia ventricular, ya mejor yo diría que usemos otro algoritmo. Y como bien mencionó el doctor Ulises, el que me parece a mí más sencillo y más útil, especialmente porque el desempeño es muy bueno en la clínica, tiene una especificidad arriba del 90%, igual que el de Brugada, y solamente utiliza, se olvida uno de todo el electrocardiograma del resto, y solamente utiliza eso lo simplifica mucho, eso hace que sea
fácilmente. Este es el algoritmo, para quien no esté familiarizado, el algoritmo de Berekey modificado. Se publicó en 2008 en el European Heart Journal, si no estoy equivocado. Y no sé si alguno de los panelistas o el doctor Ulises tenga algún comentario al respecto. No, sí, simplemente digo, el más utilizado, como ya dijiste, es el de Brugada. Más sin embargo, el de Berikey resulta ser muy sencillo porque no tienen que ver otra cosa más que la derivación ABR. Y ya le dejo a los panelistas el análisis de esa derivación en los electros que tú nos traes. Bueno, vemos ABR, como decía una de las preguntas que nos hicieron ahorita, o sea, cómo identificar si son ondas positivas o negativas. Eso es como gran parte del problema en la identificación de muchos taquicardias de QRS ancho. Entonces, aquí yo me estoy basando en ABL. Si se fijan en ABL, aquí vemos una QS. Entonces, hay que seguir hacia el latido de arriba, nos vamos por la misma línea y observamos que en ABR hay R. Entonces, es la primera parte del algoritmo, ¿no? Entonces, la primera parte dice, ¿hay R en ABR? Si la respuesta es sí, entonces es taquicardia ventricular. Excelente. Por ejemplo, en este electrocardiograma que tienen ustedes en la pantalla, no sé si nos puede señalar, Oscar, ABR, pues tiene claramente una deflexión totalmente positiva, tiene una R alta. Entonces, de acuerdo al algoritmo de Berikey, si la R es positiva y alta, eso es TB. Y ahí se acaba el análisis del electro, es TB. Exactamente. Entonces, como podrán observar, por medio de los dos algoritmos, independientemente de que obviamente llegó y se cardiovertió prácticamente inmediatamente, los algoritmos todos nos dicen que es taquicardia ventricular, tanto por Brugada como por Berikey. Y también si entramos en PAVA y algunos otros menos conocidos, también observamos la misma respuesta. Y las cosas se hacen aún más claras cuando después de la cardioversión observamos el ritmo sinusal. Entonces, no sé si el doctor Pacheco nos quisiera comentar un poquito al respecto de lo que se observa en el ritmo sinusal de este mismo paciente. Disculpa, es que tuvimos ahí problemas con el micrófono. Bueno, pues este es un electrocardiograma de paciente previo, es un electrocardiograma con un ritmo sinusal, ¿ok? En el cual vemos que tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 60 latidos por minuto y con un eje eléctrico que se encuentra hacia arriba y a la izquierda, considerando que tiene también un bloqueo de rama derecha y destaca de forma importante que tiene ondas Q en lo que es la cara inferior, lo cual podemos identificar en las derivaciones D2, D3 y ABF. Aparte de eso, no sé si alguien quiera comentar algo más. O alguien tiene alguna opinión con respecto a B1, podemos observar que es una R. No sé si ustedes coinciden que no es la típica imagen de un bloqueo de rama derecha. No sé, Oscar, si tú lo explicas. Ok, la presencia cuando observamos aquí como una R única, recordemos que lo clásico de un bloqueo de rama derecha son las orejas de conejo, es decir, R chiquita, después una S inicial y una R grandotota. Aquí no, aquí vemos como solamente es una onda completamente positiva. Esto, sumado a la presencia de un D2, D3 y ABF con onda Q, sugiere lo que en el pasado se conocía como un infarto posterior o posterior inferior. Ahora ya sabemos, escribió Vallés de Luna un estudio muy interesante en 2010, si no mal recuerdo, en el cual él dice que no la presencia de estas ondas en espejo, como se llamaban o nos enseñaron a todos, no implica un infarto posterior, sino es la extensión lateral, que ya después en este paciente ya lo conocimos, efectivamente se trataba de un gran infarto, estaba ocluida la circunfleja, no en agudo, como podemos observar, estas ondas no hay una franca elevación del ST y hay una Q bien marcada, lo cual nos indica que se trata de un infarto antiguo. Y el motivo que llegó es con respecto o fue la arritmia el motivo. No, obviamente las troponinas elevaron
ligeramente, el cateterismo mostraba una oclusión crónica, no tratable, o por lo menos que clínicamente no valía la pena tratar. Y aquí viene una pregunta que me interesaría mucho saber de los ponentes y de los participantes, que yo recuerdo que durante mi formación, la idea era, si tiene arritmias, especialmente ventriculares, necesita que se le abra esa arteria. ¿Alguna opinión que tengan al respecto? Doctor Lainez. Bueno, aquí considerar varias cosas, ¿no? Este caso no es un caso de un paciente con un evento de isquemia agudo, sino que es un caso de un paciente con taquicardia ventricular monomórfica sostenida, ¿no? Yo quiero recordarle que estas taquicardias son mediadas por mecanismos de reentrada, que de las áreas que alrededor de las cicatrices que se forman en el infarto antiguo que tuvo ese paciente, ahí se están originando esos latidos anormales o esos mecanismos circulares de conducción que están generando la arritmia ventricular. Yo creo que hay que quitarnos la idea de que eso es igual a isquemia, ¿no? Eso es igual a un mecanismo de reentrada, y este paciente, que evidentemente se conoce muy bien el caso, puede entrar incluso a ser estudiado para realizar un estudio electrofisiológico y una probable ablación, ¿no? Exacto. Nada más para cerrar, efectivamente, es una idea muy arraigada. Ya hay, de hecho, las últimas guías con respecto a europeas, con respecto a prevención de muerte súbita y de arritmias ventriculares, nos dicen que los pacientes con un infarto antiguo que presentan taquicardias monomórficas, su mecanismo efectivamente es una reentrada, es decir, relacionado con la cicatriz, no con la reperfusión de la arteria. Efectivamente, este caso ya lo estudiamos, ya lo conocimos. El paciente le pusimos un DAI y después del DAI volvió a hacer una arritmia, descarga, entonces lo metimos a ablación y identificamos una zona, especialmente en la región inferolateral basal, más o menos coincide con el electrocardiograma, y que tratamos. El paciente está bien y ya no ha vuelto a tener arritmias. Y finalmente, nos queda un poquito de tiempo, podemos revisar el último electrocardiograma. Aquí vamos a tratar de ir un poco más rápido para que nos dé tiempo. No sé si quieren comentar algo. Oscar, hay una pregunta ahí del público donde están preguntando cómo se calcula el BI entre el BT en los pacientes con el criterio de Berke. Yo creo que sí, muchos están interesados en ese criterio, bueno, esos criterios, porque con solo, como ya comentamos, en ABR uno se puede dar cuenta. Efectivamente, ya contestó Ulises al respecto. Es algo un poquito más complejo, pero de forma general, si vemos que la porción inicial de ABR es más rápida, digamos, la deflexión es más rápida que la parte final, entonces eso sugiere que viene que es supraberrado. Pero la verdad, por cuestión de tiempo, creo que eso lo podemos revisar después. Okay. Alguien que quiera comentar sobre este electrocardiograma, es un paciente de 37 años, si no mal recuerdo. Tampoco tenía ningún antecedente de importancia, no fumador, nada familiar, y llegó con palpitaciones. Él sí, hemodinámicamente estable. Nos dio tiempo. Bueno, ¿Ahí cómo lo abordarían? Bueno, el abordaje pues es igual que como empezamos de la taquicardia ventricular, ¿no? Entonces es taquicardia regular, el QR es angosto o ancho, ¿no? Entonces nos vamos hacia B1. A mí me parece que es de QRS angosto, más o menos de 100 milisegundos. Entonces, tenemos que identificar morfología, ¿no? Aquí tiene una morfología, pues también de rama izquierda, tenemos que ver si es recíproco, ¿no? Entonces buscamos a ver si vemos una muesca o no. Igual si vemos disociación, captura o fusión, pues ahí ya se acabaría el algoritmo y sería una TB. En este caso, pues no, yo no la identifico, no sé si alguien ve alguna otra cosa. Después de esto, pues ya nos vamos a los criterios anteriores, ¿no? Vemos si hay concordancia positiva o negativa. En este caso yo veo concordancia negativa.
ya después nos iríamos a los criterios de Brugada que revisamos ahorita, ¿no? Es RS en todas las precordiales, la respuesta aquí es sí, entonces descartamos TB en ese paso. Después RS mayor de 100 milisegundos, pues la respuesta es no. Vemos disociación, yo no veo disociación, y ya después nos iríamos a los criterios morfológicos, ¿no? Si el R es mayor de 30 milisegundos, si el RS es mayor de 70 o si vemos una muesca en el descenso, la respuesta de todo es no, lo que nos orienta a una taquicardia supraventricular aberrada. Nada más, Nere, de lo que te referías de la muesca en la rama descendente, de nuevo es en precordiales. Sí, en precordiales. Precordiales vemos aquí como hay una R chiquitita, pero rápidamente baja la S, y en todas las precordiales, perdón, aquí la forma en la que se toma el electrocardiograma en mi servicio no fue posible, en el servicio de urgencia no fue posible, pero es la configuración usual, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y de aquí hacia abajo son las precordiales. Efectivamente, eso es un caso muy complejo, especialmente por la frecuencia cardíaca, es casi 300 latidos por minuto, lo cual dificulta mucho. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a esto. Ya vimos que por los criterios parece ser una taquicardia supraventricular aberrada. Sin embargo, yo recuerdo también de cuando cursé cardiología, la idea generalizada era que la aberrancia es bloqueo de rama derecha siempre o casi siempre. Y de hecho, me parece que incluso los textos típicos dicen eso. En este caso es bloqueo de rama izquierda. ¿A ustedes les parece esto como un determinante para decir es ventricular, es supraventricular o es indistinto? No, sí tiene una mayor asociación con el bloqueo de rama derecha cuando hay aberrancia por fase 3, pero bueno, no es un criterio determinante, ¿no? Para decidir que es taquicardia ventricular. Yo de este electro, así, algo muy puntual, el complejo QRS sí es ancho, pero es mucho más angosto que el anterior que vimos. Y otra característica que puntualizaría es que ABR a mí me parece que es negativo, ¿no? Yo creo que este es un tercer electrocardiograma de una taquicardia de QRS ancho, pero a diferencia de los anteriores, este es un tanto diferente. Va muy rápido y mientras más rápido es más difícil ver cosas. Es una taquicardia de QRS ancho y para ubicarnos, pues toda taquicardia de QRS ancho, insistir en que se tienen que aplicar criterios de Brugada o de Bericay. Si aplicamos los de Bericay y nos estamos en ABR, de arriba hacia abajo, de 1, de 2, de 3 ABR, la cuarta derivación, pues aplicamos los de Bericay y ahí podemos sacar realmente si es una taquicardia supraventricular, aberrada o ventricular. No tiene una R alta, ¿sí? No tiene un gran empastamiento. Entonces, esto pudiera orientar junto con los criterios de Brugada a pensar que es una taquicardia supraventricular aberrada, insistiendo en que los algoritmos de ACLS, ATLS nos dicen toda taquicardia de QRS ancho que no sepamos qué hacer es igual a TB, pero ya los detalles que nos pueden orientar a esto, pues se pueden buscar en el electrocardiograma. Y como lo decían en el chat, si esto está inestable, pues primero lo cardiovertimos, lo tratamos y después averiguamos. De acuerdo. Pero como comenté al inicio, él afortunadamente llegó estable. Y al igual que la taquicardia previa, se cardiovertió. En este caso también fue eléctrico porque no respondió a otra maniobra. Y este es el ritmo sinusal. ¿Algún comentario o algo que noten por ahí? Leí algo de FA preexcitada, me parece, en las preguntas. ¿Esto confirma FA preexcitada? Digo, perdón, FA, taquicardia preexcitada, es decir, antidrómica. ¿Alguna opinión de los panelistas? Existe por ahí también unos criterios de Brugada para los pacientes con taquicardia preexcitada, ¿no? Para saber si el paciente tiene por ahí una vía accesoria que hace una conducción antidrómica. Y estrictamente hablando, eso se tiene que ver en el electrocardiograma con taquicardia
Yo no sé si lo que estás preguntando es en el electrocardiograma en sinusal. Es que dijeron que era una taquicardia antidrómica, es decir, que el QRS ancho no era por aberrancia, sino era porque conducía por una vía accesoria anterogradamente. ¿Este electrosinusal te sugiere preexcitación, por ejemplo? Bueno, para considerar lo que es preexcitación, nosotros deberíamos de tener un PR menor a 120 milisegundos, deberíamos de tener una onda delta, y aquí podemos ver claramente en lo que es tal vez el primer latido en B1, cómo hay un PR de entrada muchísimo mayor, o un poquito más de 120 milisegundos, y no vemos ese ascenso típico lento de una onda delta. Entonces, yo creo que con este electrocardiograma podemos decir que esa taquicardia ventricular no es secundaria a una taquicardia antidrómica. De acuerdo, totalmente. Igualmente también lo metimos a procedimiento, entonces sabemos obviamente el resultado, y esa era una vía accesoria oculta. Y durante el estudio hacía taquicardias de complejos QRS angostos, los típicas de las vías accesorias, pero también hacía taquicardia de complejos QRS anchos, que efectivamente, y como bien dijeron los panelistas, resultó ser una taquicardia supraventricular aberrada. Me parece que había aquí un comentario sobre una pregunta sobre lo que hacemos. Para el abordaje que están realizando para TEV isquémica en mi centro, es inducir la taquicardia guiada por sustratos. La taquicardia isquémica que metimos en este caso, no fue posible inducir con estimulación e incluso con dobutamina. Entonces, lo que hicimos fue hacer una ablación por sustrato y usamos la técnica de ILAM, describir los isocronos que recientemente describió Roderick Tong de Chicago. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario final de los panelistas, doctor Ulises. Pues si no tienen mayores comentarios, quisiera agradecer a todos ustedes, Oscar, tu aceptación para llevar esta primera sesión de electrocardiografía. Creo que fueron electrocardiogramas donde podemos sacar algunos datos interesantes. Vamos a ir afinando esto de señalar los detalles y todo esto. Y la idea es pues hacer la práctica con electrocardiogramas que nos van presentando diferentes electrofisiólogos y discutirlos para poder sacarles provecho y tratar de llegar siempre con algunos tips a un mejor diagnóstico. Te agradezco mucho, Oscar. Te agradezco también mucho, doctora Nereida Gutiérrez. Te agradezco mucho, Sergio Pacheco. Te agradezco mucho, Salvador Lainez. Excelentes electrofisiólogos, jóvenes electrofisiólogos que están desarrollando electrofisiología de diferentes partes del país. Y finalmente, pues sin duda tengo que agradecerle nuevamente a la doctora Tania Carmona, gerente médico de Abbott Fármacos, por su ayuda para que esto sea posible. Si no hay más, nos vemos en 15 días en la sesión de electrofisiología. Es más complejo el tema, pero es una sesión también abierta, y en un mes estará la segunda sesión de electrocardiografía, que lo presentará algún electrofisiólogo del 20 de noviembre, se los voy adelantando. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias, y nos vemos en 15 días. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿me escuchan todavía? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Nereida. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Tania. Daniel, Mario, por la ayuda. Creo que fue bastante bueno, ¿no? Más de 1000 gentes metidas en el chat. Sí, de hecho, bastante bien. Así es, doctor. Muchas gracias. De verdad que fue una súper buena convocatoria. Entonces, demos el seguimiento para que siempre tengamos esta asistencia, calidad de ponentes. Sí, dentro de 15 días estará el doctor Rogelio Robledo,
dando de electrofisiología, y en un mes de electrocardiografía lo haremos con la gente, con Gerardo Rodríguez, Martín, con la gente del 20 de noviembre. Perfecto, doctor. Sí, pues esa parte, si gusta, ya la revisamos y estar listos para la siguiente. Perfecto, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches, Hasta cuídense luego, mucho. buenas noches. Bye. Bye. Es que aquí sigo, no me deja abandonar el evento.